Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los libros más influyentes de los últimos tiempos, El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. Este libro nos ofrece una profunda exploración de la desigualdad económica a lo largo de los siglos y nos desafía a repensar cómo distribuimos la riqueza en nuestra sociedad. Piketty, un renombrado economista francés, utiliza una vasta cantidad de datos históricos para ilustrar cómo la concentración de riqueza ha evolucionado y cómo las políticas públicas pueden influir en estos patrones. En este episodio, desglosaremos los 10 puntos clave del libro, conectándolos con situaciones y ejemplos actuales que nos ayuden a comprender mejor estos conceptos. Nos adentraremos en temas como la historia de la desigualdad, el retorno del capital, la importancia de la herencia, la disparidad entre renta y trabajo, y las políticas fiscales necesarias para una redistribución equitativa. Exploraremos cómo la globalización y la tecnología han impactado en la desigualdad y la importancia del Estado en la regulación económica. Finalmente, discutiremos la visión de Piketty para una nueva utopía económica. Acompáñenme en este viaje por las páginas de El Capital en el siglo XXI para descubrir cómo estas ideas pueden aplicarse a nuestro mundo actual y cómo podemos trabajar juntos para crear un futuro más justo y equitativo. La historia de la desigualdad económica es un tema central en El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. A lo largo de este primer punto, Piketty nos lleva en un fascinante viaje a través del tiempo, mostrándonos cómo la desigualdad de ingresos y riqueza ha fluctuado desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Desde la Revolución Industrial, hemos sido testigos de enormes cambios económicos y sociales. Durante el siglo XIX, la riqueza se concentró en manos de una pequeña élite, mientras la mayoría de la población luchaba por sobrevivir. Esta era, conocida como la Belle Époque, fue un periodo de gran prosperidad para unos pocos y de extrema pobreza para muchos. Piketty nos muestra que en esta época, la desigualdad alcanzó niveles alarmantes, con los propietarios de tierras y capital acumulando inmensas fortunas. Luego, el siglo XX trajo consigo 2 guerras mundiales y una serie de políticas redistributivas que alteraron drásticamente este panorama. Las décadas de la posguerra, particularmente entre 1950 y 1970, vieron una disminución significativa en la desigualdad. Este periodo, a menudo referido como los 30 gloriosos, estuvo marcado por un crecimiento económico sostenido y una distribución más equitativa de la riqueza, gracias en parte a los altos impuestos sobre los ingresos y las herencias. Sin embargo, Piketty nos alerta sobre un preocupante retorno a niveles de desigualdad similares a los de la Belle Époque en las últimas décadas. Desde la década de 1980, las políticas neoliberales, la globalización y los avances tecnológicos han favorecido nuevamente la concentración de riqueza en manos de una élite, exacerbando las disparidades económicas. Para poner esto en perspectiva contemporánea, consideremos la reciente pandemia de COVID-19. Mientras muchas pequeñas empresas y trabajadores enfrentaron dificultades económicas, las grandes corporaciones tecnológicas y sus propietarios vieron un incremento exponencial en sus fortunas. Este fenómeno refleja los mismos patrones históricos que Piketty describe, momentos de crisis y cambio que alteran la distribución de la riqueza, a menudo en favor de los ya privilegiados. La historia de la desigualdad, como nos muestra Piketty, no es lineal ni inevitable. Está profundamente influenciada por las decisiones políticas y económicas que tomamos como sociedad. Es un recordatorio de que, si bien la desigualdad puede parecer un problema persistente, también tenemos el poder de cambiar su curso a través de políticas justas y equitativas. El segundo punto clave del Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty nos lleva a explorar un fenómeno crucial en la economía moderna, el retorno del capital. Piketty argumenta que, en las últimas décadas, el capital ha retomado su posición dominante en la generación de riqueza, superando incluso al trabajo como principal fuente de ingresos para la élite económica. En el siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, vimos un periodo en el que la importancia del capital disminuyó gracias a políticas fiscales progresivas y la expansión del estado de bienestar. Sin embargo, desde la década de 1980, la tendencia se ha revertido. Los rendimientos del capital, ya sean inversiones en bienes raíces, acciones o negocios, han superado consistentemente el crecimiento económico general. Piketty demuestra, con una extensa base de datos históricos y económicos, que cuando el rendimiento del capital, R, es mayor que la tasa de crecimiento económico, G, la desigualdad tiende a aumentar. Este principio, conocido como R mayor que G, es fundamental para entender por qué la riqueza se está concentrando cada vez más en manos de los propietarios de capital.
Para ilustrar este punto con un ejemplo actual, pensemos en la situación de los grandes fondos de inversión y las fortunas tecnológicas. Empresas como Apple, Amazon y Google no solo dominan sus respectivos mercados, sino que también generan enormes beneficios que son reinvertidos para obtener aún más capital. Sus dueños y accionistas ven cómo sus fortunas crecen exponencialmente, mientras que el crecimiento de los salarios y los ingresos laborales se mantiene estancado para la mayoría de la población. Este retorno del capital tiene implicaciones profundas para la estructura de nuestra sociedad. La acumulación de riqueza en manos de unos pocos no solo exacerba la desigualdad económica, sino que también puede influir en la política y la toma de decisiones, reforzando aún más las barreras para la movilidad social. Piketty sugiere que, para contrarrestar esta tendencia, es esencial implementar políticas que graven el capital de manera más justa y equitativa. Propuestas como los impuestos sobre la riqueza y las herencias buscan redistribuir parte de estos rendimientos hacia la sociedad en general, financiando servicios públicos y oportunidades para todos. El retorno del capital, tal como lo presenta Piketty, nos invita a reflexionar sobre las estructuras económicas y sociales que perpetúan la desigualdad. Nos plantea la pregunta: ¿cómo podemos diseñar un sistema económico que valore y recompense el trabajo de manera justa, sin dejar que el capital monopolice los beneficios del progreso? Continuando con nuestra exploración del capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, llegamos a un tema que toca una fibra sensible en la sociedad: la herencia y su impacto en la acumulación de riqueza. Piketty dedica un extenso análisis a cómo la herencia ha jugado un papel crucial en la perpetuación de la desigualdad a lo largo de la historia y cómo su influencia está resurgiendo en el siglo XXI. En los siglos XVIII y XIX, la riqueza heredada era el principal medio para acumular y conservar grandes fortunas. Los patrimonios familiares se transmitían de generación en generación, asegurando que la riqueza permaneciera en manos de una élite reducida. La revolución industrial y las políticas progresivas del siglo XX cambiaron este panorama, dando más oportunidades para que individuos lograran éxito económico a través del trabajo y la innovación. Sin embargo, Piketty señala que en las últimas décadas estamos viendo un regreso a la importancia de la herencia en la acumulación de riqueza. Los datos muestran que la proporción de riqueza heredada en relación con la riqueza total está aumentando nuevamente, especialmente en países desarrollados. Esto significa que las grandes fortunas actuales no solo se están acumulando por medio de la innovación o el esfuerzo personal, sino que también están siendo transmitidas a través de generaciones, consolidando aún más la desigualdad económica. Para ilustrar esto con un ejemplo actual, consideremos las grandes dinastías empresariales como los Walton, herederos de la cadena de tiendas Walmart, o los Koch, con vastos intereses en la industria y la energía. Estas familias no solo mantienen su riqueza a través de negocios prósperos, sino que también utilizan complejas estrategias fiscales para asegurar que sus fortunas se transmitan intactas a sus descendientes. Piketty advierte que esta creciente importancia de la herencia puede socavar los principios de meritocracia y movilidad social. Si la riqueza está cada vez más determinada por el nacimiento y menos por el esfuerzo individual, las oportunidades para ascender económicamente se vuelven limitadas. Esto no solo afecta a la economía, sino también a la cohesión social y la percepción de justicia en la sociedad. Para abordar este desafío, Piketty propone la implementación de impuestos progresivos sobre las herencias y los patrimonios. Estas políticas están diseñadas para redistribuir la riqueza y garantizar que el acceso a los recursos económicos no dependa exclusivamente del linaje familiar. La idea es crear un sistema más equitativo donde todos tengan la oportunidad de prosperar, independientemente de su origen. La herencia y la riqueza, como lo muestra Piketty, nos obligan a confrontar las raíces profundas de la desigualdad y a considerar medidas audaces para promover una mayor equidad en nuestra sociedad. En este cuarto punto de El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, exploramos la disparidad entre la renta del capital y los ingresos del trabajo, un tema central que arroja luz sobre las crecientes desigualdades en nuestra economía moderna. Piketty nos muestra, a través de una minuciosa recopilación de datos, cómo el capital y el trabajo han contribuido de manera diferente a la generación de ingresos a lo largo de la historia. En los primeros años del siglo XX, especialmente durante los 30 gloriosos años de crecimiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, los ingresos laborales aumentaron significativamente, llevando a una reducción en la desigualdad. Sin embargo, desde la década de 1980, esta tendencia se ha invertido. En la actualidad, observamos que la renta del capital, ingresos generados por inversiones, propiedades y otros activos, ha crecido a un ritmo mucho más rápido que los salarios.
Esto ha llevado a una concentración de la riqueza en manos de aquellos que poseen capital, mientras que los ingresos del trabajo han permanecido estancados para una gran parte de la población. Para entender mejor esta dinámica, consideremos el ejemplo de los ejecutivos de grandes corporaciones que no solo reciben altos salarios, sino también significativos paquetes de acciones y bonificaciones. Mientras tanto, los empleados de nivel medio y bajo ven pocos aumentos en sus salarios, y muchos enfrentan la incertidumbre del empleo precario y la gig economy. Este desequilibrio refuerza las disparidades económicas y limita la movilidad social. Piketty argumenta que esta creciente brecha entre la renta del capital y el trabajo es insostenible y potencialmente peligrosa para la estabilidad social. La disparidad no solo genera desigualdades económicas, sino también tensiones sociales, ya que una gran parte de la población siente que no se beneficia del crecimiento económico. Para abordar esta cuestión, Piketty propone políticas fiscales más justas y progresivas que graven de manera efectiva las rentas del capital. Sugiere que los impuestos sobre la riqueza y los ingresos del capital podrían ayudar a redistribuir los recursos y asegurar que todos los sectores de la sociedad compartan los beneficios del crecimiento económico. El desafío que Piketty nos plantea es cómo podemos crear un sistema económico que valore y recompense adecuadamente el trabajo, sin permitir que el capital monopolice la generación de ingresos. Esto requiere una reevaluación de nuestras políticas fiscales y una voluntad política para implementar cambios que promuevan una mayor equidad. La disparidad entre la renta del capital y el trabajo es un recordatorio de las profundas inequidades en nuestro sistema económico actual. Como sociedad, debemos preguntarnos cómo podemos crear un futuro más equitativo, donde todos tengan la oportunidad de prosperar. En el quinto punto de El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, nos adentramos en la crucial discusión sobre las políticas fiscales y su papel en la redistribución de la riqueza. Piketty argumenta que la manera en que los gobiernos manejan los impuestos puede tener un impacto significativo en la reducción o aumento de la desigualdad económica. A lo largo del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países adoptaron políticas fiscales progresivas. Estas incluían impuestos altos sobre los ingresos y las herencias, lo que ayudó a reducir las disparidades económicas y financiar servicios públicos esenciales como la educación, la salud y la infraestructura. Este enfoque contribuyó a un crecimiento económico más inclusivo y a una mayor movilidad social. Sin embargo, desde la década de 1980, ha habido una tendencia global hacia la reducción de impuestos para las corporaciones y las personas de altos ingresos, bajo la premisa de que esto incentivaría la inversión y el crecimiento económico. Piketty demuestra, con una gran cantidad de datos, que esta estrategia ha tenido el efecto contrario, ha exacerbado la desigualdad y concentrado aún más la riqueza en manos de unos pocos. Para ilustrar esto con un ejemplo contemporáneo, pensemos en las grandes corporaciones tecnológicas que, a menudo, pagan tasas de impuestos efectivas muy bajas gracias a sofisticadas estrategias de evasión fiscal y lagunas legales. Mientras tanto, los trabajadores y las pequeñas empresas terminan soportando una carga fiscal proporcionalmente mayor, lo que contribuye a la creciente desigualdad. Piketty propone revertir esta tendencia mediante la implementación de impuestos más progresivos y justos. Entre sus sugerencias se encuentran un impuesto global sobre la riqueza, que gravaría los grandes patrimonios de manera equitativa, y una mayor fiscalización de las transacciones financieras internacionales para evitar la evasión fiscal. Además, Piketty aboga por un sistema fiscal que no solo redistribuya la riqueza, sino que también financie servicios públicos de alta calidad que beneficien a toda la población. Esto incluye inversiones en educación, salud y vivienda, que son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas. La premisa central de Piketty es que las políticas fiscales no son simplemente herramientas técnicas de recaudación de ingresos, sino instrumentos poderosos para moldear la estructura de nuestra sociedad. Al implementar impuestos progresivos y redistributivos, podemos reducir la desigualdad y construir una economía más justa y equitativa. Las políticas fiscales y la redistribución, como lo demuestra Piketty, son esenciales para abordar las raíces de la desigualdad y crear un sistema económico que beneficie a todos, no solo a una élite privilegiada. Es un llamado a la acción para reconsiderar nuestras políticas y asegurarnos de que promuevan la justicia y la equidad. En el sexto punto de El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, nos centramos en el papel crucial que desempeña el Estado en la regulación del capital y la distribución de la riqueza. Piketty sostiene que un Estado fuerte y democrático es esencial para implementar políticas fiscales justas y promover una economía más equitativa.
A lo largo de la historia, los estados han jugado diferentes roles en la economía, desde la intervención mínima en el siglo XIX hasta la regulación activa y el bienestar social en el siglo XX. Durante los 30 gloriosos, el estado de bienestar floreció en muchos países occidentales, proporcionando servicios públicos esenciales y promoviendo la igualdad económica. Estos estados aplicaron altos impuestos progresivos y regularon estrictamente los mercados financieros, lo que contribuyó a una distribución más equitativa de la riqueza. Sin embargo, desde la década de 1980, hemos visto una tendencia hacia la desregulación y la reducción del tamaño del Estado, promovida por políticas neoliberales. Esto ha llevado a una mayor concentración de la riqueza y al debilitamiento de las instituciones públicas que garantizan el bienestar social. Piketty argumenta que esta reducción del papel del Estado ha sido un factor clave en el aumento de la desigualdad. Para entender mejor este concepto, consideremos el ejemplo de las políticas de austeridad implementadas en Europa después de la crisis financiera de 2008. Estas políticas redujeron el gasto público y los servicios sociales, exacerbando las desigualdades económicas y afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Piketty propone que el Estado debe recuperar un papel activo en la economía. Esto incluye no solo la implementación de impuestos progresivos, sino también la regulación de los mercados financieros y la inversión en servicios públicos de calidad. Un Estado fuerte y democrático tiene la capacidad de corregir las fallas del mercado y garantizar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de manera equitativa. Además, Piketty subraya la importancia de la transparencia y la democracia en la gestión del Estado. Un gobierno transparente y responsable ante sus ciudadanos es fundamental para implementar políticas que verdaderamente promuevan la igualdad y la justicia social. La participación ciudadana y el control democrático son esenciales para evitar la captura del Estado por intereses privados y garantizar que las políticas públicas reflejen el interés común. El papel del Estado, como lo presenta Piketty, es vital para construir una economía más justa y equitativa. No se trata solo de recaudar impuestos, sino de crear un marco institucional que promueva el bienestar de todos los ciudadanos. Es un llamado a revitalizar nuestras instituciones democráticas y a reconocer que el Estado tiene un papel indispensable en la lucha contra la desigualdad. En el séptimo punto de El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, examinamos el impacto de la globalización en la desigualdad económica. Piketty nos muestra cómo la globalización, aunque ha traído beneficios significativos en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza en muchos países, también ha contribuido a una mayor desigualdad tanto entre países como dentro de ellos. La globalización ha permitido una integración económica sin precedentes, facilitando el comercio internacional, la inversión extranjera y el flujo de capitales. Sin embargo, este proceso ha beneficiado desproporcionadamente a las grandes corporaciones y a los países más desarrollados, mientras que muchos trabajadores y países en desarrollo han quedado rezagados. Para ilustrar este punto, consideremos el caso de las maquiladoras en México. Estas fábricas de ensamblaje, que producen bienes para exportación, han creado empleo y oportunidades económicas, pero a menudo en condiciones laborales precarias y con salarios bajos. Mientras que las corporaciones multinacionales obtienen grandes beneficios, los trabajadores locales apenas ven mejoras en su calidad de vida. Piketty argumenta que la globalización ha exacerbado la concentración de riqueza en manos de una élite global, que puede mover capitales libremente y aprovechar las diferencias fiscales y regulatorias entre países. Esto ha llevado a una competencia fiscal a la baja, donde los países reducen impuestos corporativos y regulaciones para atraer inversiones, a menudo en detrimento de la equidad y la justicia social. Un ejemplo contemporáneo de este fenómeno es el uso de paraísos fiscales por parte de grandes corporaciones y multimillonarios para evadir impuestos. Esto no solo reduce la capacidad de los estados para recaudar ingresos necesarios para financiar servicios públicos, sino que también perpetúa la desigualdad al permitir que los más ricos acumulen aún más riqueza sin contribuir proporcionalmente al bien común. Para abordar estos desafíos, Piketty propone una mayor cooperación internacional en la regulación del capital y la implementación de impuestos globales. Sugiere la creación de un registro mundial de la riqueza que permita una mayor transparencia y facilite la imposición de impuestos justos y equitativos sobre las grandes fortunas. Además, aboga por acuerdos internacionales que eviten la competencia fiscal perjudicial y promuevan una distribución más equitativa de los beneficios de la globalización. La globalización, como nos muestra Piketty, no es intrínsecamente buena o mala. Su impacto depende de cómo se gestionen sus beneficios y costos.
A través de políticas coordinadas y una regulación más justa, es posible aprovechar las ventajas de la globalización mientras se mitigan sus efectos negativos sobre la desigualdad. Este punto nos invita a reflexionar sobre la interconexión de nuestras economías y la necesidad de una acción colectiva para construir un sistema económico más equitativo y sostenible para todos. En este octavo punto de El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, exploramos el papel fundamental de la educación y el capital humano en la reducción de la desigualdad económica. Piketty nos muestra cómo la inversión en educación es crucial para fomentar la movilidad social y asegurar un crecimiento económico inclusivo. A lo largo del siglo XX, la expansión del acceso a la educación fue uno de los motores más importantes de la igualdad. En muchos países, la implementación de sistemas educativos públicos y accesibles permitió que más personas de diferentes orígenes socioeconómicos tuvieran la oportunidad de mejorar sus habilidades y acceder a empleos mejor remunerados. Este proceso ayudó a reducir las brechas económicas y a promover una sociedad más equitativa. Sin embargo, en las últimas décadas, hemos visto un aumento en la desigualdad en el acceso a la educación de calidad. Las disparidades en la inversión educativa entre diferentes regiones y grupos socioeconómicos han llevado a una concentración de capital humano en manos de unos pocos. Las élites pueden permitirse enviar a sus hijos a las mejores escuelas y universidades, mientras que las familias de bajos ingresos a menudo luchan por acceder a una educación adecuada. Para ilustrar este punto, consideremos el caso de las universidades de élite en Estados Unidos, como Harvard o Stanford. Estas instituciones ofrecen oportunidades educativas excepcionales, pero su costo es prohibitivo para muchos. Aunque existen becas y ayudas financieras, la mayoría de los estudiantes provienen de familias adineradas. Esto perpetúa un ciclo donde el capital humano de alta calidad se concentra en las élites, exacerbando la desigualdad. Piketty argumenta que para combatir esta tendencia es esencial aumentar la inversión en educación pública y asegurar que todos tengan acceso a una formación de calidad. Esto no solo incluye la educación primaria y secundaria, sino también la educación superior y la formación profesional. La educación debe ser vista como una inversión a largo plazo que beneficia a toda la sociedad. Además, Piketty subraya la importancia de adaptar los sistemas educativos a las demandas del mercado laboral moderno. Con el avance de la tecnología y la automatización, es crucial que los trabajadores adquieran habilidades relevantes que les permitan competir en una economía globalizada. La formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida son esenciales para mantener la competitividad y reducir la desigualdad. La educación y el capital humano, como lo plantea Piketty, son pilares fundamentales para construir una sociedad más equitativa y próspera. Invertir en educación no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia económica inteligente que garantiza un crecimiento inclusivo y sostenible. Este punto nos invita a reflexionar sobre el valor de la educación y la necesidad de políticas que promuevan el acceso equitativo a oportunidades educativas de alta calidad para todos. En el noveno punto de El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, nos adentramos en la compleja relación entre tecnología y desempleo. Piketty examina cómo los avances tecnológicos, aunque han impulsado el crecimiento económico y mejorado la productividad, también han contribuido a la desigualdad y al desempleo estructural en nuestra sociedad. La revolución tecnológica, desde la automatización hasta la inteligencia artificial, ha transformado profundamente el mercado laboral. Mientras que estas innovaciones han creado nuevas industrias y oportunidades de empleo, también han desplazado a muchos trabajadores, especialmente aquellos en empleos manuales y rutinarios. Piketty destaca que esta disrupción tecnológica no afecta a todos por igual. Los trabajadores con altos niveles de educación y habilidades tecnológicas avanzadas se benefician, mientras que aquellos con menos formación enfrentan el riesgo de quedarse atrás. Un ejemplo contemporáneo de esta dinámica es el impacto de la automatización en la industria manufacturera. Robots y sistemas automatizados han reemplazado muchos trabajos que solían ser realizados por humanos. Aunque estas tecnologías han aumentado la eficiencia y reducido costos, también han llevado a la pérdida de empleos y a una mayor desigualdad salarial entre los trabajadores cualificados y los no cualificados. Piketty argumenta que para mitigar estos efectos negativos, es crucial implementar políticas que apoyen a los trabajadores desplazados y fomenten la adquisición de nuevas habilidades. Esto incluye programas de formación continua y educación técnica, así como políticas de seguridad social que proporcionen un colchón durante los periodos de transición. Además, Piketty subraya la importancia de redistribuir los beneficios del progreso tecnológico.
Los enormes beneficios generados por las grandes empresas tecnológicas no deben concentrarse únicamente en manos de unos pocos accionistas y ejecutivos. En su lugar, propone mecanismos como impuestos progresivos sobre las ganancias tecnológicas y políticas que promuevan la propiedad compartida, para que más personas puedan beneficiarse del avance tecnológico. La relación entre tecnología y desempleo también plantea preguntas sobre el futuro del trabajo. Piketty nos invita a considerar cómo podemos diseñar un sistema económico que no solo celebre la innovación, sino que también proteja a los trabajadores y promueva una distribución equitativa de los beneficios. Esto requiere una visión a largo plazo y una colaboración entre gobiernos, empresas y trabajadores para crear un mercado laboral más inclusivo y resiliente. La tecnología y el desempleo, como lo explora Piketty, nos desafían a repensar nuestras políticas económicas y sociales. Debemos encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación y asegurar que sus beneficios se compartan ampliamente, para evitar que la brecha entre ricos y pobres siga creciendo. En este 10º y último punto de El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, exploramos su visión para una nueva utopía económica, un futuro en el que la desigualdad se reduzca y la justicia social prevalezca. Piketty no solo diagnostica los problemas actuales, sino que también ofrece soluciones audaces y prácticas para construir un mundo más equitativo. Piketty imagina una sociedad donde la redistribución de la riqueza y las oportunidades sean fundamentales. Propone un sistema fiscal global, con impuestos progresivos sobre la riqueza y las herencias, que permita financiar servicios públicos de calidad, como la educación, la salud y la infraestructura. Esta redistribución no solo busca aliviar la pobreza, sino también fomentar la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su origen social. Un ejemplo inspirador de este tipo de políticas puede encontrarse en los países nórdicos, donde altos impuestos progresivos han financiado amplios estados de bienestar. Estos países han logrado combinar crecimiento económico con una distribución equitativa de la riqueza, ofreciendo un modelo viable para la nueva utopía que Piketty propone. Además, Piketty subraya la importancia de la democracia en la economía. Aboga por una mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones económicas. Sugiere que los ciudadanos deben tener un papel activo en la regulación de los mercados y en la determinación de las políticas fiscales, asegurando que éstas reflejen el interés común y no solo el de una élite privilegiada. La idea de una nueva utopía también incluye la creación de mecanismos para controlar el poder de las grandes corporaciones y evitar la concentración excesiva de riqueza y poder. Piketty propone políticas que promuevan la propiedad compartida y la participación de los trabajadores en la gestión y los beneficios de las empresas. Esto no solo aumenta la equidad, sino que también mejora la eficiencia y la cohesión social. En el ámbito global, Piketty defiende la necesidad de una mayor cooperación internacional para abordar problemas como la evasión fiscal, el cambio climático y la desigualdad. La creación de instituciones globales que puedan imponer impuestos y regular el capital transnacional es esencial para enfrentar estos desafíos y construir una economía más justa y sostenible. La visión de Piketty para una nueva utopía es tanto un llamado a la acción como una hoja de ruta para el futuro. Nos invita a imaginar un mundo donde la equidad y la justicia sean los pilares de nuestra economía y donde todos los individuos tengan la oportunidad de prosperar. Este punto final nos recuerda que la desigualdad no es una condición inevitable, sino una elección que podemos cambiar a través de políticas justas y decisiones colectivas. En conclusión, El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty nos ofrece una profunda y detallada exploración de la desigualdad económica a lo largo de la historia y en nuestro mundo contemporáneo. Desde la historia de la desigualdad y el retorno del capital, pasando por la herencia y la renta del trabajo, hasta el impacto de la globalización y la tecnología, Piketty nos muestra cómo estos factores han contribuido a la concentración de la riqueza y a las disparidades sociales. Su propuesta de políticas fiscales progresivas y redistributivas subraya la importancia de un Estado fuerte y democrático, capaz de implementar cambios significativos para promover la equidad. La educación y el capital humano se destacan como pilares fundamentales para la movilidad social y la justicia económica, mientras que su visión de una nueva utopía nos invita a imaginar un futuro donde la equidad y la justicia social sean los ejes centrales de nuestra economía. La narrativa de Piketty es un llamado a la acción, instándonos a reconsiderar nuestras políticas y a tomar decisiones que favorezcan el bien común. La globalización y la tecnología no deben ser vistas solo como fuentes de crecimiento, sino también como áreas donde debemos intervenir para asegurar que sus beneficios se distribuyan equitativamente. Para cerrar, queremos enfatizar, como siempre lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a la obra magistral de Thomas Piketty.
A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse con la lectura completa de El Capital en el siglo XXI y la profundidad de análisis que ofrece. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan revelador. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquiera que desee entender y transformar nuestra economía. Hasta el próximo episodio.